En este último video de la unidad 13 de garantías vamos a estudiar el tema de garantías a primera demanda. Como introducción al tema podemos decir que la práctica, sobre todo a nivel internacional, ha demostrado que es conveniente separar a la garantía de la obligación principal garantizada, creándose de esta manera un instituto que crea un título abstracto absolutamente desvinculado del contrato base que le da origen. Esto surge como ante la insuficiencia o la impotencia de la fianza a los fines de asegurar los altos riesgos económicos que implican determinados emprendimientos comerciales y empresariales, como obras en construcción, compraventas internacionales, etc. Digamos que este instituto se vincula más específicamente con el derecho comercial internacional. De modo tal que dentro de lo que es la práctica bancaria surgió la generalización de utilizar cláusulas tales como que la garantía va a mantener el valor aunque la obligación principal sea inválida, impactando, como decía, más que nada en las operaciones de compraventa internacional, en las cuales normalmente el acreedor extranjero o digamos exportador, al acreedor extranjero no siempre le resulta fácil conocer, analizar en profundidad y acompañar de manera prolongada el contrato que motivó la garantía. Este tema, que no se encontraba regulado, ahora se encuentra regulado por el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1810, que las conceptualiza como aquellas garantías en las cuales se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos. Digamos entonces que estamos en presencia de un acto jurídico de garantía por el cual un sujeto, que es el llamado garante, normalmente es un banco, dotado, o una compañía de seguros, dotado de una sólida posición financiera, se obliga a pagar un determinado importe al beneficiario, que generalmente es un acreedor extranjero, un exportador, con el fin de garantizar la prestación de un tercero, que generalmente es o un importador o un empresario local. Pero lo hace a simple demanda del beneficiario, es decir, del exportador o del acreedor extranjero, y por regla tiene que renunciar, o mejor dicho, con renuncia, el garante, a hacer valer cualquier tipo de excepción relativa a la existencia, validez o coercibilidad del vínculo garantido existente entre el beneficiario y el deudor principal, de modo tal que el garante permanece extraño. Es decir, que el garante no puede hacer valer frente al beneficiario ningún tipo de excepción o defensa que tenga que ver con la relación entre el importador y el exportador, es decir, entre el ordenante y el beneficiario de la garantía. A modo de ejemplo, en el PowerPoint podemos ver en el primer caso: un fabricante de zapatos domiciliado en Argentina quiere comprar una máquina alemana de última tecnología para mejorar sus productos. Entonces el elaborador alemán está dispuesto a vendérsela, pero exige la garantía de un banco residente en Alemania que responda por el precio tan pronto él lo requiera. El argentino, que es el ordenante obviamente, pide a su banco, que es el garante, que tiene filial en Alemania, una garantía a primera demanda que asegure el cobro al elaborador alemán. El segundo caso es el de una empresa constructora de Mendoza que quiere presentarse a una licitación de una gran obra pública convocada por el gobierno egipcio, y es requisito para la presentación de esa licitación una garantía a primera demanda de un banco con sede en Egipto. De modo que el constructor argentino se presenta a la licitación con una garantía otorgada por un banco francés que tiene filial en Egipto. Para eso ha debido concertar con este banco francés que extienda esa garantía a cambio de una determinada suma de dinero que el constructor le va a pagar. De modo tal que en los casos señalados aparecen los siguientes sujetos. En primer lugar, el ordenante o principal,
que es el importador en un caso, y la persona que desea participar, el importador, digamos, de la máquina de zapatos, para hacer zapatos de Alemania, y la persona que desea participar en la licitación, en el caso de la obra en Egipto. En segundo lugar tenemos al beneficiario, que en el primer caso es el exportador alemán de la máquina para mejorar los zapatos, y en el segundo caso es el gobierno licitante Egipto. Y por último tenemos el garante, que va a ser el banco, que en el primer caso va a ser el banco argentino con sede en Alemania, y en el segundo caso va a ser el banco francés con sede en Egipto, o con filial en Egipto. Como decíamos anteriormente, hay que tener presente que normalmente, y para eso se ha concebido este tipo de garantías, el ordenante y el beneficiario se ubican en plazas comerciales diferentes, es decir, en países diferentes. Entonces digamos que se trata de una típica relación de crédito, ya que para otorgar la garantía el banco previamente va a analizar la obligación que va a asumir y la situación de solvencia y de capacidad del ordenante. Y claramente va a requerir, en la generalidad de los casos, a su cliente contragarantías, que ya sean personales o reales a su entera satisfacción, para asegurarse justamente que este ordenante, que es su cliente, le va a reembolsar lo pagado, lo que en su caso deba pagarle el banco o garante al beneficiario. A su vez, la obligación del garante que es el banco, es incondicionada e implica la renuncia a oponer defensas que pudiera tener el principal o ordenante contra el beneficiario. Una de esas defensas podría ser, por ejemplo, que el exportador no le remitió la máquina, en el primer caso de la importación de la máquina para mejorar los zapatos alemanes. De manera tal que, cuando el beneficiario reclama el pago de la garantía, el garante no puede requerir que se le presente documentación probatoria del incumplimiento del principal u ordenante, sino que simplemente debe pagar. Por eso es a primera demanda o a primer requerimiento. De manera tal que esta es la razón por la cual se trata de una garantía autónoma y abstracta. El artículo 1810 del Código Civil y Comercial, además, establece que el pago, hecho obviamente por el ordenante, por el beneficiario, por el garante, el banco, faculta a la promoción de las acciones recursorias correspondientes. Esta disposición es muy importante porque después del pago pueden presentarse diversas acciones de repetición que vamos a ver seguidamente. La primera es la acción que tiene o que puede tener el garante, o sea, el banco, contra el ordenante, que es su cliente. Normalmente, en la práctica, no va a ser necesario deducir acciones, en tanto y en cuanto el banco ha solicitado y requerido previamente la prestación de contragarantías sólidas y de las cuales normalmente le va a exigir el banco a su cliente que tenga dinero líquido depositado en una cuenta abierta, en el banco mismo que garantiza la obligación, o una prenda de valores mobiliarios, o prenda de mercaderías, etc. Es decir, o una hipoteca, es decir, garantías sólidas que disminuyan de alguna manera la posibilidad de que el garante deba recurrir judicialmente. En segundo caso tenemos la acción recursoria que puede existir del ordenante contra el beneficiario. En este caso se da cuando el beneficiario, que es aquel, en el caso digamos del zapato de la empresa alemana, ha cobrado del garante en forma indebida, por ejemplo porque el negocio era nulo, o por ejemplo también porque ya había recibido el beneficiario la prestación con anterioridad, es decir, ya había cumplido efectivamente el ordenante, que es el cliente del banco. La tercer tipo de acción que podemos encontrar es la acción que puede tener el garante, o sea, el banco, contra el beneficiario. Esta es una acción que en principio no existe dada la autonomía y el carácter abstracto de la garantía a primera demanda. Sin embargo, este derecho, si bien es poco usual, puede ser reservado en forma expresa mediante una cláusula en el contrato, o bien pueden hacer de otras vías, por ejemplo, de la acción subrogatoria que podría eventualmente ejercer el garante
contra el beneficiario, subrogándose en los derechos de su cliente, que es el ordenante. Ahora bien, hay límites a la autonomía y abstracción de la garantía a primera demanda, y esto se relaciona con el abuso y el fraude del beneficiario. El propio artículo 1810 finaliza diciendo que en caso de fraude o abuso manifiesto del beneficiario que surjan de prueba instrumental u otra de fácil y rápido examen, el garante o el ordenante puede requerir que el juez fije una caución adecuada que el beneficiario debe satisfacer antes del cobro. Digamos que al regularse las garantías a primera demanda, hay que otorgarle al garante autoejecutado algún derecho para detener la ejecución en caso de abuso o de fraude manifiesto por parte del beneficiario acreedor, pero que tienen que surgir de prueba instrumental u otra de fácil y rápido examen. Por ejemplo, porque el deudor pagó la deuda y se presentan documentos fehacientes en tal sentido, o por ejemplo, porque se declaró la nulidad de la obligación principal garantizada con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que tienen que ser pruebas que no admitan discusión respecto de que la obligación ha quedado definitivamente saldada o bien es nula. En estos casos se autoriza a solicitar a un órgano judicial que se ordene o bien la no ejecución de la garantía. En este caso estamos hablando de una medida cautelar que, si bien no está prevista expresamente por el Código, la doctrina y la jurisprudencia la han admitido, o en su defecto, como dice el Código, que se condicione el cumplimiento por parte del garante a que el beneficiario satisfaga previamente la constitución de una caución suficiente para eventualmente responder por los daños y perjuicios que le ocasionen al garante autoejecutado. Esto según las circunstancias del caso. Entonces tenemos dos opciones. Una que establece expresamente el Código, que es la constitución de una caución a los fines de evitar los daños, y la otra es directamente, de forma cautelar, pedirle a un juez que suspenda la ejecución de la garantía. Esta idea, como vemos, al analizar el artículo 1810, es tomada por el nuevo Código al permitir al garante y al ordenante entonces que soliciten cautelarmente la suspensión de la ejecución privada ante el eventual abuso. Es decir, se suma doctrinariamente y jurisprudencialmente al requerimiento de caución la posibilidad de pedir una medida cautelar que suspenda el cumplimiento por parte del garante. ¿Cuáles son los sujetos en este contrato? El artículo 1811 establece que pueden emitir esta clase de garantías, es decir, pueden ser garantes, las personas públicas, las personas jurídicas privadas en las que los socios, fundadores o integrantes no respondan ilimitadamente, y en cualquier caso pueden emitirlas las entidades financieras, es decir, los bancos y las compañías de seguros, a su vez los importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, sean o no parte directas en ellas. Es decir que por exclusión quedan, valga la redundancia, excluidas las personas físicas e igualmente las personas jurídicas en las cuales los socios o asociados contraigan responsabilidad ilimitada por las deudas del ente. En cuanto a la forma, el artículo 1802 establece que deben otorgarse estas garantías por escrito y constar en instrumento público o privado, excepto en el caso de que sean otorgados por entidades financieras o compañías de seguros, en cuyo caso pueden asumirse también en cualquier clase de instrumento particular, es decir, únicamente en instrumentos privados. Otro tema atinente a la garantía de primera demanda es el tema puntual de la cesión de la garantía, tratado en el artículo 1813 del Código. En este se regula que los derechos del beneficiario, emergentes de la garantía, no pueden transmitirse separadamente del contrato o relación con la que la garantía está funcionalmente vinculada, antes, subrayado, de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el emisor, y esto salvo pacto en contrario. ¿Por qué antes no se puede ceder los derechos? ¿Por qué antes el beneficiario no puede ceder sus derechos? Porque claramente, antes de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo por parte del emisor, porque antes de ese momento su derecho a percibir o a reclamar al garante no ha nacido, es simplemente por eso.
A su vez, el artículo establece que una vez ocurrido el hecho o vencido el plazo que habilita el reclamo, los derechos del beneficiario sí pueden ser cedidos independientemente de cualquier otra relación, pero que no obstante de ello, y sin perjuicio de ello, el cesionario queda vinculado, es decir, aquel al cual le son cedidos los derechos del beneficiario, queda vinculado a las eventuales acciones de repetición que pudieran corresponder contra el beneficiario según la garantía. Como vimos, las acciones de repetición contra el beneficiario son extremadamente excepcionales y tienen que ver con las cuestiones de abuso o fraude. En este punto caben dos reflexiones. Respecto del primer párrafo del artículo, hay que establecer que en el derecho argentino, como regla, cualquier garantía que asegure el cumplimiento de una obligación principal no puede cederse en forma independiente del crédito garantido, porque lo accesorio va de la mano de lo principal y si este último no se cede, entonces aquel tampoco. En cambio, como las garantías a primera demanda o a primer requerimiento son autónomas y abstractas, es posible lograr esa independencia y así lo ha establecido el Código Civil y Comercial. En cuanto al segundo supuesto respecto de la cesión de la garantía y la acción de repetición contra el cesionario, digamos que si el beneficiario ha cedido la garantía, la acción de repetición debe prosperar aún contra el cesionario, y esto es así porque hay que resguardar los derechos de propiedad del ordenante o del garante, más allá de que, como dijimos, las acciones contra el beneficiario son normalmente muy excepcionales y tienen que ver con el abuso o el fraude. Y si bien esto debilita de alguna manera el carácter de autónomo o abstracto de la garantía, es más valorable el hecho de que pueda de alguna manera resguardarse la propiedad del ordenante o del garante. Por último, el tema de la irrevocabilidad de la garantía. El artículo 1814 establece que la garantía unilateral es irrevocable a menos que se disponga en el acto de su creación que es revocable. Es decir, que el emisor, si nada dicen las partes, es decir, si no se pacta en contrario, no la puede revocar por su sola voluntad, a pesar de que consiste en una declaración unilateral de voluntad. Esto se hace por una cuestión de seguridad jurídica, particularmente para el beneficiario, para que obviamente encuentre que la garantía con la que cuenta es sólida y no depende de la mera voluntad de aquel que la ha emitido.